El proceso de reclutamiento y selección de personal. Reclutamiento y selección de personal. Este es el inicio del proceso de la vida de nuestros colaboradores. Para la empresa, es el momento donde debemos de apegar lo mejor posible el perfil del candidato, con nuestro perfil de puesto. Algunos de los aspectos principales que debemos de considerar siempre son: número uno, su experiencia. 2, sus conocimientos. 3, su expectativa económica. Y 4, y principalmente la competencia vital de la vacante. Definitivamente, este es el momento crucial en donde iniciamos el ciclo de vida de nuestros compañeros, de nuestro equipo de trabajo. Entonces debemos de aprovecharlo lo mejor posible. De hecho, cada uno de los subsistemas del sistema debemos de verlo como si fuera, como si de él o de ello dependiera el rendimiento, la productividad, el profesionalismo de nuestro equipo de trabajadores. Si es el momento de contratar, debemos de prestarle una especial atención al proceso de contratación. Ahorita, en un poquito más adelante, voy a hablar un poquito más sobre la competencia vital de la vacante, pero básicamente, en esta parte del proceso de nuestro sistema de administración de capital humano, tenemos que tener muy claro qué es aquello que buscamos, qué es aquello que buscamos en referencia al puesto que vamos a cubrir, qué es aquello que necesitamos, qué características tiene que tener el candidato o los candidatos para que puedan aspirar a cubrir la vacante o nuestras vacantes en cuestión. Proceso de reclutamiento y selección. No creo detenerme mucho en esta parte porque generalmente cuando una persona escucha que trabajamos o que nos dedicamos a cosas de recursos humanos, siempre pensamos, se dedica a contratar personal. Casi es el subsistema del sistema de administración de capital humano que va ligado con ello, ¿no? Que a veces hasta asimilamos que casi exclusivamente nos dedicamos a eso, quienes trabajamos en áreas de recursos humanos, o de desarrollo organizacional. Lo que sí quiero invitarte a que uses todos los recursos posibles para que puedas determinar quién se apega más a nuestro perfil, qué candidato se apega más a nuestro perfil de puesto. Si tienes psicometrías, ya sea manuales, que no las recomiendo ya mucho, ¿verdad? Por el tiempo invertido a la aplicación, a la interpretación y luego a la elaboración de resultados. Pero si tienes psicometría manual o tienes psicometría por medio de software, úsalo, úsalo. Exámenes de honestidad. Si la vacante es una vacante crítica, con manejo de efectivo, con manejo de información muy crítica, y tienes exámenes psicométricos con un enfoque en honestidad, úsalos. Si conoces algo de Assessment Center, úsalo. Pruebas técnicas. Si no tuvieras exámenes de psicometría, exámenes de honestidad, ni exámenes o dinámicas de Assessment Center, por favor, prepara alguna prueba técnica. Si para la vacante es de vital importancia usar algún programa especial, algún software especial, y lo estás solicitando como tal, prepara una prueba técnica. Si tienes entrevistas profundas, elabora un formatito donde puedas recolectar tus comentarios respecto a las entrevistas profundas. Si la posición es crítica y le vas a aplicar algún examen de honestidad, trata de hacerle un estudio socioeconómico. Incluso hasta el periodo de prueba, me atrevo a decir que son filtros que son usados para poder determinar qué candidato es quien más se apega al perfil de la vacante. Eh, Nada más como un dato adicional, esta parte de estudios socioeconómicos, si tu posición de trabajo requiere un apego o es una posición de trabajo crítica, como ya lo mencioné, por el uso de efectivo, por el manejo de efectivo, perdón, por el manejo de información, nada más sé muy cuidadoso hasta dónde necesitas conocer la vida íntima del candidato por medio del estudio socioeconómico,
y hasta dónde no te es necesario. Me toca ver a veces con clientes que ya tienen estudios socioeconómicos, que tienen formatos para elaborarlos, para recolectar la información, pero la verdad recolectan información innecesaria, una información exagerada que solamente intimida o incomoda a los posibles candidatos porque les estás pidiendo información exageradamente detallada e innecesaria. Entonces, evalúa, o sea, checa tutoriales, checa videos, busca la manera de tener un estudio socioeconómico que complemente lo demás, ¿verdad? Que te sirva, a fin de cuentas que te sirva, porque evidentemente para todos nos es incómodo a veces revelar algunos asuntos de nuestra intimidad, de nuestra círculo social, de nuestro círculo o nuestro contexto económico, pero también se entiende que a veces hay posiciones que manejan volúmenes de cantidad en efectivo tan grandes que es necesario saber a quién se los vamos a encargar, a quién se los vamos a confiar, ¿verdad? Entonces, se entiende, hay que entender las dos partes, pero siempre cuida de que si la información que vas a pedir realmente no te va a aportar, ¿para qué se la pides? Revisa bien el formato de estudio socioeconómico. Hay veces que una visita domiciliaria es suficiente, una revisión una revisión de su arraigo en la ciudad, perdón, una revisión de su arraigo, una revisión de su estabilidad en los demás trabajos, sería suficiente para poder cubrir el requisito de la confianza, ¿verdad? Ahí te lo dejo como un comentario adicional, como un comentario sencillo adicional. Es necesario enfatizar que para sacar el mejor rendimiento de una persona es importante que esté lo más apegado a lo que sabe hacer y al salario que está acostumbrado a ganar. Por lo que entre más se apegue al perfil del candidato, perdón, al perfil de la vacante, mayores posibilidades tienes de que tenga un buen rendimiento en sus actividades. Estos son simplemente dos aspectos que siempre recomiendo a mis clientes o incluso cuando a mí me toca reclutar, me toca seleccionar, cuando estoy trabajando con quien va a ser su jefe directo, son dos aspectos que siempre menciono. Cuida mucho o apégate lo más posible a que, número uno, las actividades que viene desarrollando la persona o que viene en su experiencia se apeguen lo más posible a lo que va a realizar en tu equipo de trabajo. Y número dos, que lo más posible se apegue su expectativa económica a lo que tú le puedes ofrecer. Me toca ver muchas decepciones en cuanto a que contratan a una persona que viene acostumbrado y que viene con necesidades económicas a cierto nivel, la contratan con un nivel más bajo por alguna razón. Presupongo que es por la necesidad de ingreso, por las necesidades económicas que tiene en su hogar, en su familia, la persona acepta, pero una vez que acepta, continúa su búsqueda porque el aspecto económico no es cubierto del todo y al poco tiempo te da las gracias, al poco tiempo se despide y te presenta una renuncia irrevocable. Entonces cuida mucho esos dos aspectos, ¿verdad? Entre más se apegue en su experiencia y conocimientos, actividades que le gusta hacer a la persona, y su expectativa económica, entre más se apegue el perfil de la persona al perfil de la vacante, mayores posibilidades hay de que la relación se dé de manera sana y que haya un buen inicio en el ciclo de vida del colaborador dentro de tu equipo de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a platicar algunos aspectos para aplicar de inmediato. Te repito, debes de hacer uso lo más posible de los recursos que tengas. Si tienes psicometrías, aplícalas. Si consideras que te falta aprender un poco más de psicometrías, busca de dónde puedes aprender de psicometrías. Pero para aplicar de inmediato y así con cada uno de los recursos con los que cuentes para determinar quién se apega más a la vacante, ¿sí? Para aplicar de inmediato, quiero mencionarte. Determina las competencias realmente vitales para la vacante a cubrir y elabora una matriz que te permita comparar dichas competencias entre los candidatos a la vacante o de la vacante. Responde a la pregunta, mira, para que tú definas las competencias vitales, simple y sencillamente responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 características que al candidato no le deben de faltar para cubrir la vacante? Mira, muchos creen que con
sola elaboración de una descripción del puesto, una persona que va a reclutar o que va a seleccionar debe de tener suficiente para poder realizar la tarea, reclutar y seleccionar. La descripción de puestos es sumamente útil dentro del funcionamiento sano de una empresa, de una organización. Sin embargo, no es suficiente. Una descripción de puesto puede tener, aproximadamente entre 13, 14 habilidades o competencias y, y 20, hasta 20, ¿verdad? O más. Entonces, definitivamente, pues ya es algo conocido de que no va a cumplir todas las competencias, no va a cubrir todas las competencias de la vacante un candidato. Pero si tú tienes 13 características que debe de cubrir una persona, es fácilmente que te pierdas cuando tienes 3 o 4 candidatos que están aspirando a cubrir la vacante. Las competencias vitales ayudan a tener claridad de qué es lo sumamente importante que el candidato cubra para que pueda ser aspirante a la vacante. Si va a ser una persona que va a tener contacto con nuestros clientes, una de sus competencias vitales puede ser facilidad de palabra, amabilidad, puede ser facilidad de relacionarse con otras personas. Generalmente te das cuenta cómo necesita conocer tal vez el uso de un equipo de cómputo, necesita conocer un software, necesita muchas otras competencias. Un perfil del puesto generalmente al menos tiene requisitos generales, tiene conocimientos, tiene experiencia y tiene habilidades. Es un buen volumen de competencias. Bueno, determíname cuáles son las vacantes, cuáles son las competencias, más importantes. Cuando me toca ayudar a nuestros clientes a reclutar y a seleccionar personal, hay veces que algunas de las competencias vitales ni siquiera vienen en la descripción del puesto. Te voy a decir, por ejemplo, cuando estás teniendo problemas por el horario para cubrir esa vacante, a veces una de las competencias vitales es que no tenga problemas de transporte y que tenga disponibilidad de cubrir un determinado horario. Si no lo tiene, ni siquiera lo consideres. Bueno, se transforma en una competencia vital. Por experiencia, te puedo asegurar que de 13 o 20 competencias que una vacante puede requerir, las vitales a veces no pasan de 6, no pasan de 5. A veces quedan en 2, quedan en 3, pero eso clarifica significativamente el reclutamiento y la selección. Para poderlo hacerlo, lo clarifica de tal manera que lo puedes hacer mucho más eficientemente. Por último, respecto a la matriz o cuadro comparativo, es el simple hecho, es el simple hecho de poder comparar las competencias vitales entre los candidatos que puedan cubrir la vacante. Es una herramienta muy sencilla que para mi gusto tiene mucha utilidad porque también clarifica la toma de decisiones. Considera siempre, que el proceso de selección es un proceso subjetivo. Por lo tanto, entre más lo apegues a consideraciones cuantificables, entre más lo apegues a consideraciones concretas, más te va a ayudar para que hagas un proceso de selección eficaz. Mira, a manera de ejemplo, ¿verdad? Bien rapidito, a manera de ejemplo, si consideramos esa posición o esa vacante de servicio al cliente, donde vamos a considerar, por ejemplo, competencias como facilidad de palabra, competencias vitales. Vamos a considerar como competencias vitales la facilidad de palabra, la disponibilidad de rolar turnos, el manejo de Microsoft Office, vamos a decir Excel y Word, y experiencia de al menos 1 año y medio en una posición donde esté evidentemente en servicio al cliente. Bueno, considerando esas 4 como competencias vitales, si tenemos 3 candidatos, vamos a poner por una parte los nombres de los candidatos y por otra parte las competencias vitales, de tal manera que nos permita hacer una comparativa de decir, en cuanto a facilidad de palabra, después de haberle hecho una entrevista telefónica y después de haberlo conocido en persona,
El candidato número 1 lo considero con una facilidad de palabra de un nivel alto. Al candidato 2 lo considero con un nivel de facilidad de palabra medio. Candidato número 3 lo considero con un nivel de facilidad de palabra alto. ¿Te das cuenta cómo estás comparando manzanas contra manzanas? A los 3 candidatos los estás comparando respecto a esa competencia vital, facilidad de palabra. Lo mismo voy a hacer con disponibilidad para rolar turnos. Considero que para esta vacante ficticia, pues si no cumple con rolar turnos, no lo voy a considerar. Pero bueno, sería candidato número 1, ¿tiene disponibilidad a rolar turnos? Sí. Candidato número 2, sí. Candidato número 3, sí. Bueno, en esa competencia están empatados. La de desempate es acá facilidad de palabra. Manejo de Microsoft Office. Después de haberles puesto un Assessment Center o haberles puesto un examen de Excel y de Word, el candidato número 1 es intermedio. El candidato número 2 es nivel básico. El candidato número 3 es nivel avanzado. De tal manera que al comparar las cuatro competencias vitales respecto a los 3 candidatos, manzanas con manzanas, peras con peras, de esa manera vas a tener un criterio un poquito más concreto para ver quién debería de cubrir la vacante y se te va a facilitar un poquito más el proceso de selección. De hecho, incluso el de reclutamiento, porque bajo este criterio de tener competencias vitales bien claras, bajo este criterio las entrevistas, los exámenes prácticos, los exámenes psicométricos, y todo lo que le puedas aplicar van a cobrar especial relevancia, definitivamente. Por último, por favor, solamente, salvo situaciones muy particulares, considera como imposible hacerle una oferta de trabajo a alguien que esté por encima o que tenga expectativas salariales por encima de tu tabulador o de la tabulador de la vacante a cubrir. Hay ocasiones, amigos, en los que ese es mi primer filtro. Si yo sé que tengo una posición, de entre 8 y 10 mil pesos nominales y me aplican personas con una expectativa de entre, no sé, por encima de este tabulador, ese es el primer filtro. Ese es el primer filtro. Ni siquiera considero darle el tiempo a leerlos porque te revuelves, porque como van a ser personas cotizadas más altas en el mercado, seguramente te va a interesar algo del perfil, seguramente te va a llamar algo la atención de su currículum y vas a empezarte a revolver, vas a empezar a caer en inconsistencias. Por lo tanto, si hay un buen volumen de candidatos, primeramente los que estén fuera del rango de tabuladores de sueldos y salarios, primeramente, pues es el primer filtro. Todo esto, no creas que es malévolo, que es malo, ¿verdad? Hacerlo. A fin de cuentas, le evitas también a la persona verse orillado, verse entre la espada y la pared, perdón, para aceptar un trabajo que no cubre sus expectativas económicas. Repito, por alguna razón. Yo presupongo que mucha de ella es la necesidad de ingreso, la necesidad de trabajo y hace que acepte la vacante. Sin embargo, no es lo que cubre sus necesidades económicas y al poco tiempo está presentando su renuncia y volvemos a empezar. ¿Creíste que habías hecho la contratación, de tu vida? A volver a empezar, a volver a publicar, a volver a leer currículums, a volver a filtrar entrevistas telefónicas, entrevistas presenciales, psicométricos, etcétera, 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 y volver a capacitar. Entonces, evítalo, salvo situaciones muy particulares, por favor, evita contratar a alguien quien esté por encima de lo que le puedes ofrecer económicamente. Muy bien. Hasta aquí el proceso de reclutamiento y selección de personal. Por favor, continúa en tu proceso de preparación. Por favor, entre más uses los recursos que tienes a la mano. Fíjate bien, he tenido clientes que cuando les menciono
Exámenes psicométricos, exámenes de honestidad, entrevista presencial, exámenes técnicos, perdón. Cuando les voy mencionando un estudio socioeconómico, cuando les voy mencionando los diferentes filtros que existen, rápido les viene a la mente, no, pues, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al proceso de reclutamiento y selección? No, 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 no. Existen las maneras, mira, si yo te dijera que aplicando la mayoría de estos filtros hemos tenido objetivos concretos de no sobrepasar los 12 días hábiles para cerrar vacantes, tal vez te sorprende, pero sí se puede. Va uno, vete contestando la pregunta, ¿cómo puedo hacer más eficiente este proceso sin necesidad de disminuir la calidad del filtro? Te aseguro que va a haber medios y vas a encontrar las formas. Es bien enriquecedor. Oye, ¿sabes qué? Y si les pongo los psicométricos desde que veo que cumplen la competencia vital, oye, si se los envío por adelantado para el día en que vengan a la entrevista presencial, ya tener los psicométricos contestados. Oye, y si el estudio socioeconómico se los hago a las últimas dos personas solamente, incluso a la persona que queremos únicamente a seleccionar. Oye, si aprovecho que cuando venga la persona a su entrevista presencial con el supervisor que va a ser su jefe directo, aprovecho para yo también entrevistarlos en ese mismo momento. O sea, vele buscando la manera, no castigues la calidad del proceso porque acuérdate, es el ciclo inicial de la vida de nuestro colaborador. El proceso de reclutamiento y selección de personal es donde inicia la vida del colaborador, es donde tienes la oportunidad de poder asegurarte que haya el mejor apego entre el perfil que buscamos contra el perfil que traen los candidatos. Entonces, el proceso de reclutamiento y selección es un proceso vital, igual que todos los demás, pero es muy importante este proceso dentro de nuestro buen administrar de nuestro personal.